Bueno, sean bienvenidos a este nuevo video acerca de información importante del proceso de migración de Biostar 2 a Biostar X, en donde estaré explicando de forma muy detallada posible cómo realizar este proceso de migración de la forma más adecuada para que tengamos un resultado exitoso durante este proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son consideraciones previas, ¿sí? Para que nuestro proceso sea realizado correctamente, requerimientos mínimos, migración de, cómo es el proceso de migración ya sea en base de datos MariaDB o SQL Server, cualquiera de las dos, realmente tienen muy pocas variaciones durante el proceso. Instalación del módulo de tiempo de asistencia en el caso tal de que se esté usando este módulo y pues cómo realizar el inicio de sesión, ¿no? Bueno, consideraciones previas muy importantes. ¿Sí? Entonces, esta guía como tal indica cómo hacer, bueno, qué tipos de eh, SQL Server son soportados, las versiones, no sé si son Service Pack. Bueno, hay que tener en cuenta esto respecto a la guía de instalación que nos indica Biostar X. Primero que todo, muy importante, ya sea en la instalación nueva o en este caso en el proceso de migración, también es muy importante que se cumpla con estas versiones. Si por alguna razón, no sé, se hizo una migración desde una versión muy antigua donde hay una versión que no está soportada y se va haciendo la migración a una versión más reciente, entonces lo ideal es poder eh, modificar o bueno, actualizar estas versiones de SQL Server para poder realizar el proceso de actualización de forma adecuada, ¿no? Y de migración. Entonces también tener en cuenta los temas, los archivos importantes de Biostar X y de Biostar 2 también, lo que son como el archivo útil, bueno, la carpeta útil, los archivos system, setting, tener muy en cuenta esta información para evitar que nuestro sistema pudiera tener alguna falla si se elimina este archivo, ¿no? Entonces tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Entonces empezamos con las recomendaciones. La primera es tener una IP fija configurada en nuestro servidor donde está instalado Biostar 2, ¿no? Pues puede pasar de pronto que por alguna situación muy específica, actualmente en el servidor de Biostar 2 esté configurado solamente por DHCP y pues cada vez que hay un reinicio de la computadora, si no hay una asignación manual siempre una IP a ese servidor, pues puede estar cambiando, ¿no? En este caso, Biostar X es importante poder dejar una IP fija configurada. No podemos dejarlo como DHCP y pues que sea una IP que vayamos a mantener durante bastante tiempo, ¿no? Pues si se hace el cambio, realmente se puede hacer algún tipo de ajuste, pero lo ideal es que se mantenga esta IP fija el mayor tiempo posible, ¿no? La segunda recomendación es tener en cuenta las políticas de licenciamiento y las características descontinuadas de Biostar 2 que ya no estarán disponibles en Biostar X, ¿no? Y pues como no están disponibles en Biostar X, pues no serán migradas. Como por ejemplo los mapas gráficos de Biostar 2, tener en cuenta que esta característica, si por alguna razón la tenemos activada, pues ya nos va a permitir hacer la migración. La característica de Cloud, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta característica de hecho va a ser descontinuada muy pronto. El módulo de video de Biostar 2, este módulo de por sí ya fue descontinuado de la versión 2.9.8, o sea, se instala, si se tiene la versión 2.9.8 o superior, ya no puede usar este módulo de video. Y si tiene una versión anterior, tengan en cuenta que si va a migrar a la versión más reciente, si tiene su versión anterior y tenía este módulo de video, pues ya no va a poder hacer uso de este módulo de video, ¿no? Ya que va a ser totalmente descontinuado. Listo. Igualmente en tema de licenciamiento. Tengan en cuenta que las licencias, ninguno de los tres, ni control de acceso, ni tiempo de asistencia, ni video, bueno, ni visitor, ninguno de los cuatro, van a ser migradas, ¿sí? Aunque aparezcan activadas, hagan el proceso de migración a Biostar X, no van a poder ser migradas, o sea, cuando terminen el proceso de migración, no va a aparecer que tiene su licencia activada ya en Biostar X, no. En cuanto a este punto, si ustedes tienen una licencia activada en Biostar 2, de parte de Suprema Latam, nos contactan y nosotros vamos a apoyarlos en el proceso. Más allá de eso, es en el tema también del licenciamiento. Se van a proporcionar licencias equivalentes, ¿sí? Para mantener las características asociadas. Entonces, pues, si tienen su licencia, no sé, estándar, con zonas, entonces, pues, se van a proporcionar licenciamiento equivalente para que pueda seguir usando su licencia con las zonas que esté usando, ¿no? Y así con las características que tenga.
Hay que tener en cuenta que esta promoción pues es válida hasta el 31 de diciembre del 2026, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Listo. Entonces, siguiente punto importante. Tengamos en cuenta que hay dispositivos de versión 1, los que estamos viendo en pantalla, como BioLineNet, Biometry W, Biometry Plus, XPath S2 y XPath que en su momento, por medio de una conversión de firmware, se pudo hacer la actualización para que pudieran ser soportados en BioStar 2, ¿no? Lamentablemente estos dispositivos ya no van a poder ser migrados a BioStar X. Entonces, si los tienen agregados y van a hacer el proceso de migración, les va a aparecer un mensaje de error que dice que esos equipos ya no pueden ser migrados y no les va a dejar continuar. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, pues nosotros tenemos el conocimiento y sabemos pues de la calidad de los dispositivos, que todavía pueden haber equipos totalmente operativos y funcionando, pero pues hay que considerar esto debido a un tema de tecnológico, pues ya estos equipos son bastante antiguos, digámoslo así, y por ende ya no se realizó soporte para que estos puedan ser soportados en BioStar X, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Otro punto importante respecto al licenciamiento, si están usando el módulo de tiempo de asistencia gratuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo creé mis turnos, tengo hasta 99 usuarios, hice mi proceso bueno, tengo mi módulo de tiempo de asistencia, ¿sí? Pero no he adquirido ninguna licencia de tiempo de asistencia. Si lo queremos seguir usando este módulo con estas configuraciones, vamos a necesitar adquirir una licencia de tiempo de asistencia. ¿Listo? Ya que en BioStar X de por sí no hay una versión gratuita del módulo de tiempo de asistencia y pues tampoco se proporcionará una licencia de tiempo de asistencia equivalente, ¿no? Listo. Entonces, el siguiente punto es si están usando el módulo de tiempo de asistencia, ya sea con el módulo gratuito, basado en las recomendaciones que acabo de dar, o tienen una licencia adquirida, hay que hacer la descarga de los dos instaladores que están resaltados, ¿sí? Tengamos muy en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque BioStar 2 incluía la instalación pues de su módulo de tiempo de asistencia por defecto, ¿no? Hacía su instalación, ya tú incluías bueno, tenía la opción de poder activar el módulo de tiempo de asistencia y ya hacía su instalación todo en un solo paquete. Ya en este caso, BioStar X se modificó esta estructura, ¿sí? Para evitar que pues los clientes, si no quieren usar el módulo de tiempo de asistencia, pues tengan un servicio ahí que no estén usando, o una base de datos que no están usando. Entonces, por esa razón, ya se separaron los instaladores, ¿no? Entonces, en Suprema Blood Center van a encontrar el instalador del módulo de control de acceso, que es el BioStar X, la versión, en este caso estamos ya en la 1.0.1 setup, y van a encontrar también BioStar XTA, ¿sí? STA es el instalador del módulo de tiempo de asistencia, y si tenemos nuestro módulo de tiempo de asistencia funcionando en BioStar 2, vamos a necesitar este instalador de BioStar X para poder hacer el proceso. Listo. En caso de los enroladores USB, ¿sí? Para quienes usan estos enroladores en BioStar 2, deberán instalar la versión de USB Device Agent para BioStar X, ¿sí? Esa pues en sí cambió, entonces pues durante el proceso de instalación da la opción de poder instalar este módulo, ¿no? Listo. Y en cuanto al tema del driver para estos enroladores, el driver que permite reconocimiento de Windows, sigue manteniéndose la versión 2.2.2. Y pues como último ítem, a tener en cuenta la versión requerida de BioStar 2, la mínima, para poder realizar la migración es 2.9.11 o superior. Si queremos migrar a BioStar X, tenemos que tener 2.9.11 o superior. Sí, pues si por alguna razón, eh, cuando sea liberada la versión 2.9.12 y hicieron la actualización a esa 2.9.12 y ya deciden hacer el proceso de migración, eso también les va a permitir. Pero si lo hacen desde una versión anterior, ¿sí? Por ejemplo, 2.9.10, 2.9.8, bueno, cualquier versión anterior, les va a aparecer el mensaje de la imagen que les esté mostrando. Entonces les va a aparecer que solo es soportado desde 2.9.11 o super. ¿Listo? Entonces deben hacer el proceso de actualización. De recomendación muy importante, si tienen una versión muy antigua, no sé, 2.8 o 5 o una versión anterior a 2.9.6,
La recomendación es que por favor no lo hagan de forma directa hasta la versión más reciente, sino que lo realicen de forma escalonada y para ello, pues sí, por favor, realicen la apertura del ticket en el portal de soporte técnico de Suprema para poderlos guiar en este proceso, ¿vale? Bueno, y más información importante. La primera, muy importante, en el cual se puede cometer de pronto el error de realizar el proceso, ya sea en actualización de versión de Biostar 2 o en migración a Biostar X. Nunca se deben detener los servicios, ¿sí? Se deben mantener los servicios iniciados, ni tampoco se debe desinstalar la versión actual. ¿Sí? Han habido de pronto casos donde, pues, en efecto, por desconocimiento, se cree que hay que desinstalar la versión actual, pues no sé, ese respaldo de la base de datos, o bueno, aún teniendo el respaldo de la base de datos, y cuando pasa esto, pues realmente no es exitoso el proceso. Entonces no hay ni que detener los servicios ni desinstalar la versión actual. Siempre ejecutar el instalador debe estar X como administrador, ¿sí? Ahí pueden haber entornos donde haya mucha restricción, donde pueda pues, de pronto haber problemas de permisos y no se va a ejecutar correctamente si no se ejecuta como administrador. Entonces, muy importante para que pueda hacer la escritura de los nuevos archivos que necesita, de las tablas de las bases de datos, ejecutar como administrador. Con SQL Server hay que asegurarse de que el login de SQL Server que se configuró al momento de hacer la instalación de Biostar 2 tenga los permisos de administración de base de datos asignados correctamente o tenga sus permisos asignados correctamente. Entonces, en caso de que le quieran validar esto, nos contactan y les compartimos la guía de cómo es la instalación adecuada. ¿Vale? Durante el proceso de actualización, también asegúrese que ningún software, ya sea antivirus o firewall, afecte la correcta ejecución del instalador. ¿Sí? Pasa, hay casos en donde los firewall o los antivirus generan bloqueo, detectan como tal, como un comportamiento inadecuado, ¿sí? O anormal en la ejecución de este software y lo que hace de este instalador y lo que hace es bloquear y no permitir realizar el proceso de instalación o de actualización de forma correcta. Entonces es muy importante validar este ítem antes de empezar a ejecutar la instalación y la migración. Y bueno, como última recomendación también muy importante, primero realicen el proceso de migración en un servidor de pruebas, ¿sí? Realicen el respaldo de su base de datos de Biostar 2, lo restauran ahí en este equipo. Luego de haber confirmado el correcto funcionamiento del mismo, ya ejecutan en el servidor de producción o bueno, si lo prefieren hacer, si fue pocos días después de haber hecho las pruebas, bueno, no han hecho muchos cambios, lo que pueden hacer es ya instalar Biostar X en el servidor de producción y restaurar la base de datos que, que migraron en el Biostar X en el servidor de prueba. ¿Sí? Pues ya teniendo la certeza de que en el servidor de prueba esa misma base de datos fue migrada exitosamente, pues lo que hacemos es como instalar el Biostar X en el servidor de producción y restauramos esa base de datos. ¿Listo? Teniendo en cuenta el ítem de la IP, ¿no? Listo. De requerimientos mínimos, hay que tener en cuenta los requerimientos mínimos respecto a temas de servidor principal, respecto a las versiones de SQL Server, las versiones de sistema operativo, todo lo que indica la guía de instalación o los requisitos mínimos de instalación es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? También el tema, pues, varía dependiendo de la cantidad de dispositivos. Tener en cuenta todo lo que nos indica como tal la guía de usuario y la guía de instalación de Biostar X antes de realizar el proceso para que se asignen los recursos correctamente. Bueno, aquí también más información respecto a los equipos. Google Chrome es realmente donde está optimizado. Se recomienda usar este navegador, sin embargo, está soportado en los demás, ¿no? Aquí también si tenemos servidores múltiples, también tenerlo en cuenta respecto a los requisitos que se necesitan para poder ejecutar esta característica de servidor múltiple. Y acá ya vamos a empezar como tal con el tema de la migración, ¿no? Entonces les voy a mostrar un videito donde pues nos resume un poco estos ítems. Pues aquí nos muestra cómo hacer la configuración cómo configurar una IP fija a nuestro equipo, ¿sí? Entrando a conexiones de red, vamos a propiedades, modificamos la interfaz que vamos a dejar, preferiblemente si es posible, deshabilitar las otras interfaces de red durante el proceso de ejecución y dejar solamente activa la que está en comunicación con los dispositivos y la que va a tener la IP fija, ¿no? Listo. Y pues aquí muestra cómo hacer el proceso de deshabilitar las otras demás interfaces y cómo configurar la IP fija a la interfaz que necesitemos.
Listo. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, acá, ustedes, bueno, quienes no se han registrado, es el registro en Suprema Download Center. Ahí van a poder encontrar todo el tema de los instaladores mencionados anteriormente y que vamos a necesitar para la ejecución de esta migración. Entonces hacemos el registro, nos envía un código, luego de ingresar el código vamos a encontrar el instalador de Biostar X y hacemos la descarga de los que necesitemos. ¿Listo? Entonces vamos por aquí a mostrar. Bueno, este proceso, entonces voy a mostrar acá en un video que tengo con el objetivo de que sea mucho más fácil de identificarlo, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar cómo es el proceso de MariaDB. Es muy similar, o sea, realmente la variación es cuando nos pregunta el tipo de base de datos, ¿sí? Entonces acá tenemos, estamos en la página de Suprema Download Center, hacemos la descarga de los instaladores que necesitamos. Yo aquí en este ejercicio ya los había hecho las descargas, pues para temas de optimización de tiempo. Y aquí voy a mostrar el tema de el BioStar 2 que tengo. Yo tengo 296. La idea de esto es poderles mostrar cómo hago la migración a la versión más reciente y luego de ahí a BioStar X. ¿Sí? En 296 puedo hacer la migración a 291 de forma directa sin ningún tipo de problema. Y como ven, también tengo activado mi módulo de tiempo de asistencia. Les voy a mostrar cómo hacer el proceso. Si ejecuto el instalador directamente desde 296, ¿sí? Va a aparecer el mensaje que les mostré anteriormente. La idea está bien poderlo mostrar acá, ¿sí? Que no me va a permitir hacer el proceso de migración. Entonces, ahí se ejecuta, como ven, no detuve ningunos servicios, no desinstalé la versión actual ni nada, sino ejecuté el instalador de la versión 2.9.11. Y realmente los pasos son muy similares, o sea, la estructura en el instalador es muy similar respecto a las configuraciones que se van aplicando. Idioma, aceptar términos y condiciones, me pide Express Installation porque esta es MariaDB, me pide la contraseña de base de datos, muy importante tenerla para poder hacer el proceso, dónde instalo el archivo útil, sí, o sea, son los pasos básicos, ¿sí? Y si queremos actualizar el USB Device Agent, en mi caso lo deseleccioné, no lo seleccioné, pues porque ya lo voy a hacer es cuando en Biostar X decida hacer esta instalación, ¿no? El tiempo que pueda tomar este proceso de actualización depende absolutamente del rendimiento que tenga su servidor, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que tenga un disco de estado sólido, también importantísimo, para pues que el rendimiento sea mucho mejor. Mientras cumpla con las características de requisitos del servidor, pues realmente no debería tardar tanto tiempo, ¿no? Eventualmente acá, pues no hice ningún corte como tal en el video demostrativo, pero sí aumenté la velocidad pues para que fuera como tal, mostrarle una forma más óptima y no tal vez tardar tanto tiempo, ¿no? Entonces ahí, este es el proceso como tal que hace de actualización a la versión más reciente de Biostar 2. Bueno, muy importante también tener en cuenta siempre, se debe hacer respaldo de la base de datos antes de ejecutar cualquier tipo de proceso, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esta información, ¿sí? Para, en caso tal de que sea necesario, pues poder restaurar esa base de datos si se necesita hacer una reinstalación. ¿Listo? Tener muy en cuenta eso. Entonces ahí ya terminó el proceso de actualización a 2.9.11 y ya verificamos que podamos iniciar sesión, que aparezca toda la información correctamente. Y como vemos, ya está 2.9.11 ahí, ¿no? Tengo mis equipos, se ven mis equipos, el módulo de tiempo de asistencia, siempre verificar que esté funcionando. Si sale algún tipo de error en cualquier módulo, no actualicen hasta que se solucione ese error y ahí sí ya proceden a hacer la actualización. ¿Listo? Y aquí ya vamos a ejecutar nuestro instalador de la versión de Biostar X. Es mismo proceso, como ven, es muy similar la estructura del instalador. Idioma, aceptar términos, condiciones, seleccionar la ubicación donde queremos colocar nuestro archivo Enki, que es el de la encriptación, la llave de comunicación de encriptación con la base de datos. Acá aparecen los avisos de descontinuación de las características, ¿sí? Como le indicaba, mapas gráficos, cloud y video, Biostar 2 video, ¿sí? Entonces va a aparecer como tal el aviso de descontinuación de estas características y el aviso de que las licencias no van a ser migradas, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta información. El siguiente es, ingresamos las contraseñas de base de datos.
Si esto aparece porque el instalador detecta que tenemos una licencia que soporta estas características. Me explico, yo tenía una licencia y una Advance, que esa me soporta estas características. Entonces, muy posiblemente, si estamos usando una licencia básica, ¿sí? O no va a aparecer este aviso, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No es como obligatorio siempre que aparezca el aviso de descontinuación de estas características y o del tema. Bueno, la licencia sí aparecería. Mientras tengamos una licencia, debe aparecer. Y ahí ya está terminando de hacer la instalación de nuestro módulo de control de acceso. ¿Listo? Entonces, como en mi caso yo tengo el módulo de tiempo de asistencia, sí o sí tengo que ejecutarlo, ¿sí? Para que me haga la migración de las dos bases de datos. Acá lo recomendable es reiniciarlo. Si yo para efectos de la práctica no lo hice, pero lo recomendable es hacer como nos indica el instalador, ¿no? Hacer el reinicio. Y listo, ejecutamos luego nuevamente el instalador del módulo de tiempo de asistencia. No iniciamos sesión en Biostar X, no entramos a validar cómo quedó la información del usuario, nada, nada. Automáticamente, apenas termina la instalación del módulo de control de acceso, procedemos a hacer la actualización al módulo de tiempo de asistencia. Muy importante tenerlo en cuenta. Si no tienen módulo de tiempo de asistencia, ya el proceso que se realizó anteriormente, ya hasta ahí ya no tienen que hacer esta instalación del módulo de tiempo de asistencia. ¿Listo? Entonces, ingresamos nuestros datos, el puerto, muy importante tener en cuenta los puertos que no van a estar bloqueados y hacemos todo el proceso de la instalación. Este pues eventualmente puede tardar menos, todo dependiendo de la cantidad de información que tengan en sus bases de datos. Y listo, ya una vez haciendo la instalación de los dos módulos, ahí sí ya podemos refrescar la página, ya vamos a poder iniciar sesión en Biostar X y ya vamos a poder visualizar la información. Teniendo en cuenta que no me aparece el módulo de tiempo de asistencia porque tengo que activar las licencias. ¿Sí? Pues recordemos que las licencias no se migran, entonces al no migrarse las licencias, tengo mis usuarios, pero al no migrarse las licencias, pues no me van a aparecer los módulos de tiempo de asistencia o de visitor si los llegáramos a tener activado, bueno, de diferentes módulos, así como zonas, bueno, porque no tengo ninguna licencia activada. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta ese ítem. Y pues les muestro acá en el de SQL Server, la única variación que hay es la que les vamos a mostrar a continuación. Sí, o sea, acá en donde nos decía qué tipo de base de datos, Express o Custom, pues cuando es SQL nos va a decir que Custom va a estar seleccionado por defecto, nos da la opción de seleccionarlo y pues en MariaDB sale Express, ¿no? Y acá igual, acá arriba entonces en MariaDB pide la contraseña de base de datos y acá en SQL Server pide la contraseña de los login que configuramos, generalmente la misma, ¿no? Y se debe mantener el check de generar las tablas de la base de datos. Acá, pues bueno, ya lo que vimos, luego el tema de los puertos, aquí. Entonces, en el módulo de tiempo de asistencia igualmente, pues aquí me pide la contraseña de base de datos, acá la contraseña del login de la base de datos de tiempo de asistencia. Igual, se selecciona el check de generar las tablas de la base de datos. Y acá pues también nos varía el tema del puerto, ¿no? Pero realmente es exactamente igual. Es muy, muy similar. Lo mismo acá. No, acá no tenemos más. Este es el de SQL Server. Proceso totalmente similar. ¿Sí? Ejecutamos nuestro instalador de Biostar X. Este es del US Device Agent. También lo podemos ejecutar durante el proceso o ya cuando hayamos terminado. De ese realmente no debe hacerse estrictamente con la instalación de Biostar X, no. Se puede realizar después. Listo. Entonces, ¿cómo hacer la activación? Por acá vamos a ver, la activación de las licencias. Bueno, ¿cómo iniciar sesión? Ya les mostré cómo hacer el inicio de sesión. Pues esa es toda una interfaz totalmente nueva. Y acá cómo activar las licencias, pues ya ustedes teniendo previamente sus licencias adquiridas o teniendo o las que fueron entregadas en equivalencia a las que tenían activadas,
hacen la activación acá en los cuadros que podemos ver, ¿no? Entonces hacemos la activación, colocamos el nombre o la clave de licencia, o si en caso tal de que sea offline, pues la cargamos offline. Una vez van quedando activadas, pues nos van apareciendo las licencias que van siendo activadas, ¿no? Y ese es como tal el proceso. Espero que haya sido totalmente clara la información y cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Muchas gracias.